Los empresarios primero manejan a los presidentes y los presidentes a su vez manejan su partido. Un miembro del partido, bien sean senadores o diputados, se atreven a contradecir los lineamientos de su partido. No esté gastando el dinero del pueblo, gastando el dinero de la gente, ¿verdad? Que se puede utilizar para medicinas, se puede utilizar para la educación y para muchísimas carencias que nosotros tenemos aquí en nuestro país, y no para usted limpiarse la cara y que se quede todo sucio por dentro, porque usted con limpiarse la cara, usted no va a tumbar esa demanda que nosotros le tenemos ahí. ¿Usted sabe lo que le va a pasar, presidente? Que cuando usted salga del país, a usted lo van a meter preso. Si a usted en ese tribunal emite un fallo en su contra por esa demanda de asesinato y violación de los derechos humanos, usted va a ir preso, presidente Abinader. Hola, queridos amigos de Transformación Política, una nueva edición. Pues tenemos hoy temas interesantes. Bueno, hay muchos Angeli, temas. Muchos temas bien interesantes, porque las cosas están súper calientes. Y vamos a comenzar pues con algo que nosotros ya lo habíamos tratado en el Senado de la República hace un año, y es una demanda que nosotros interpusimos contra el presidente Abinader con respecto a la violación de los derechos humanos, específicamente la violación de los derechos humanos del trabajador, cuando el presidente Abinader en su primer discurso, en la toma de posesión, dice que iba a respetar a los trabajadores. Es decir, Abinader toma el poder en el 2020 en medio de una pandemia terrible, ¿verdad? Y entonces él le dice al país que por la situación, por las circunstancias, pues las personas que están en su puesto, especialmente los diplomáticos de carrera, pues van a ser respetados. Es decir, estas personas se van a quedar en su puesto por tal y tal cosa. Pero los diplomáticos de carrera, es bueno que la gente entienda que estas personas son de carrera, es decir, la misma palabra lo dice. Esta gente, tú no puede venir un presidente y decir, bueno, tú te me vas de aquí, que venga fulanito. No, eso no es así, porque esta gente ya ha estudiado, esta gente ha hecho cursos, esta gente está preparada para estar en esa posición. Sin embargo, al otro día de la toma de posesión del presidente Abinader, él comienza, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvarez, un amigo nuestro, él comienza pues a despedir diplomáticos de carrera. Y ahí no solamente quiebra su palabra, es decir, su discurso, sino que también viola los derechos humanos de estas personas. Cuando tú violas los derechos humanos de una persona, pues tú ves el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, pero él violó el derecho que más nosotros nos conmueve, y es el derecho a la vida de estas personas, porque junto con el despido de estos diplomáticos de carrera vino la muerte. Es decir, murieron 3 diplomáticos de carrera en esa acción del presidente Abinader. Y yo quiero que por favor pues el señor director nos coloque un video que tenemos, unas imágenes que tenemos, porque a nosotros nos sorprendió mucho que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le diera al presidente Abinader una condecoración. Un aumento. Le dieron un premio por esto. ¿Eso fue esta semana? Le dieron un premio por esto. Entonces yo quiero que por favor, para que la gente pueda entender lo que estamos hablando, aquí tenemos primero el discurso del presidente Abinader. Para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos. Un aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la pandemia. La magnitud de la crisis es tan descomunal que este nuevo gobierno hará lo que sea necesario, cuando sea necesario, y el tiempo que sea necesario para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos. Bueno, pues ahí estábamos sentados nosotros aplaudiendo al presidente de la República, y aplaudimos porque el presidente aquí le promete respetar los derechos del trabajador, es decir, y mucho menos con diplomáticos de carrera. Pues sin embargo, esas palabras lo único que hicieron fue irse al aire, y esta gente fue despedida en masa, es decir, violando la ley
y violando también los derechos humanos. ¿Y eso fue en pandemia? Eso fue en plena pandemia. Claro, en el ese fue el primer discurso del presidente Abinader. El despido, la toma de el posesión. despido de esta persona. Sí, ahí mismo, al otro día. Al otro día comienzan los despidos. Es increíble cómo este señor actúa. Pero lo que nos sorprende es que la OIT, tenemos imágenes también de la OIT, de la premiación de la OIT. Yo quiero que ahora pongan cómo lo premian al presidente, cómo supuestamente le dan un premio al presidente Abinader en la OIT. Señor director, presentamos ante la oficina del doctor Karim Khan, fiscal principal de la Corte Penal Internacional en la sede de La Haya, Reino de los Países Bajos, varias de las denuncias que revisten carácter penal por hechos cometidos durante la presente gestión. Yo, como senador, en nuestro despacho, en el Congreso de la República, he recibido graves denuncias cuyo común victimario y responsable es el actual presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y parte de sus funcionarios más cercanos, entre los cuales se encuentra Roberto Álvarez Gil y el actual defensor del pueblo Pablo Ulloa Castillo. Dentro de las víctimas se encuentran 3 personas que perdieron la vida y otro número importante de víctimas que sufren enfermedades catastróficas, así como el caso emblemático de la práctica de discriminación racial y violencia psicológica ejercida por un embajador y jefe de comisión dominicana y su asistente en contra de una destacada diplomática de carrera dominicana en la sede en los Estados Unidos. Caso que incluso ha sido denunciado ante las autoridades norteamericanas, hechos que tipifican violación de derechos humanos, violencia contra la mujer y tratos inhumanos. En total, son más de 700 las víctimas de las ejecutorias de Luis Abinader y su ministro Roberto Álvarez en plena pandemia mundial, violando las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el decreto de estado de emergencia por parte del Congreso Dominicano. Muy bien, ustedes pudieron ver ahí cómo nosotros hacemos una demanda al presidente Abinader por violación de los derechos humanos, específicamente en ese caso de los diplomáticos de carrera. Mueren 3 personas y este grupo de diplomáticos, unos más de 100 diplomáticos, pues hacen una demanda ante la OIT y nosotros al mismo tiempo hacemos una demanda ante el Tribunal de La Haya. Sin embargo, la demanda ante la OIT se cae, no sabemos por qué razón o motivo se cae esa demanda, pero la de nosotros continúa a través del Tribunal Penal Internacional. Entonces, el presidente Abinader y su equipo contratan unos grupos de asesores para ellos mejorar la imagen del presidente, mejorar la imagen del gobierno. Por esos asesores son pagados por nosotros mismos, es decir, con el dinero de nosotros, para limpiar la imagen de Luis Abinader ante los despropósitos que este señor ha cometido en contra de estos diplomáticos de carrera. Entonces yo quiero que ahí, ustedes vieron ahí en el Senado, como nosotros anunciamos en esa rueda de prensa, y después más adelante se entrega la documentación, se entrega el caso ante la Haya y vamos a poner ahí la entrega del caso ante la Haya con nuestros abogados a nivel internacional. Por favor, señor director, coloca el próximo video. Este es el reconocimiento. Ahí está el documento. Ok. A las afueras de la sede de la Corte Penal Internacional. Ahora se está escuchando a él. Hemos interpuesto ante la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sendas denuncias y solicitudes de investigación criminal que comprometen la responsabilidad del señor Luis Rodolfo Abinader Corona
Estamos cumpliendo las instrucciones conforme al instrumento que se nos ha otorgado por parte del señor senador de la República Dominicana, Iván José Silva Fernández. En este sentido, estamos hablando de más de 700 víctimas, de las cuales el Estado tiene responsabilidad una vez que se han agotado todas las vías que establece el sistema de justicia de la República Dominicana. Ha habido una inacción por parte del Ombudsman de la República Dominicana. Hemos tenido víctimas lamentables que ya hoy no se encuentran en este plano. Estamos hablando de un embajador y de 2 ministros consejeros. Incluso estamos hablando de actividades que comprometen al señor Luis Rodolfo Abinader Corona en sociedad con personas que están vinculadas a actividades terroristas. Incluso la señora subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, hizo observaciones, advertencias al señor Rodolfo Abinader para que tomara en cuenta 39 personas, sujetos que aparecen en una lista sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y Canadá. El señor Abinader ha excluido de esa lista y hoy es parte incluso del control de actividades estratégicas que tocan los intereses de República Dominicana y de sus ciudadanos. Los casos presentados ante la Justicia Penal Internacional por parte del honorable senador Iván Silva representan el cumplimiento fiel a sus deberes como senador dominicano, lo cual a lo largo de su periodo activo ha producido denuncias y solicitudes de investigación ante los organismos del Estado dominicano correspondientes. Estas solicitudes de investigación han tenido como respuesta un común denominador: total inacción. El mismo defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa Castillo, ha permanecido en silencio ante los hechos públicos y notorios comunicacionales que la misma Constitución dominicana advierte sobre la debida atención de los funcionarios públicos. No ha precedido en favor de las víctimas ni en defensa del país, generando una notoria conducta negligente. En el caso de los diplomáticos de carrera, por ejemplo, los tribunales nacionales dominicanos decidieron en favor de las víctimas y en contra del actual gobierno encabezado por Luis Abinader y el ministro Roberto Álvarez Gil, personas denunciadas ante el alto comisionado de la ONU por violadores de derechos humanos. Sin embargo, desde el Palacio Presidencial no ha habido un acatamiento de la ley, produciendo una irregularidad, la cual se denunció ante el organismo competente a nivel internacional, como lo es la Organización Internacional del Trabajo, siendo que a pesar de los argumentos esgrimidos por parte del ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel Camps, la OIT admitió la denuncia por violación de varios convenios. Estos convenios internacionales que el Estado dominicano ha violado en cabeza del señor Luis Abinader, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Ray Guevara, advirtió y exhortó en varias oportunidades al señor Luis Abinader. Muy bien. Señores, ya ustedes vieron ahí, esos son nuestros abogados en el Tribunal Penal Internacional, llevando esta demanda de los famosos diplomáticos de carrera. Para Luis Abinader y el gobierno de Luis Abinader limpiar su nombre y limpiarse su cara, pagaron asesores internacionales gastando millones de pesos, señores. Millones de pesos para que la gente no supiera esto. Óyeme hasta dónde llega el abuso, cómo se utiliza el dinero del pueblo, el dinero de nosotros, se utiliza para sus propósitos personales, para sus cosas personales, en vez de este señor resarcir esos diplomáticos de carrera. Es decir, señor, siéntese con estas personas, ya usted los agredió, ya usted mató a 3, porque él fue que los asesinó a los 3, y por eso que nosotros lo estamos demandando. Lo estamos demandando por violación del derecho a la vida. Lo estamos demandando nosotros ante el Tribunal Internacional. Ya usted le hizo todo eso. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer?
vaya y diríjase allá al Tribunal Internacional y defiéndase, presidente Abinader. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pida una pausa de su gobierno, ¿verdad? Deje a Raquel y váyase usted a defender allá ante la Haya, ante el Tribunal Internacional, porque usted está acusado de asesinato, además de otras demandas que nosotros le pusimos, presidente, ¿eh? Y ojalá, si usted no va y se defiende, muy posiblemente lo van a condenar. ¿Y usted sabe lo que le va a pasar, presidente? Que cuando usted salga del país, a usted lo van a meter preso. Óigame bien lo que a usted le va a pasar. Si a usted en ese tribunal emite un fallo en su contra, por esa demanda de asesinato y violación de los derechos humanos, usted va a ir preso, presidente Abinader. Y todo ese dinero que usted tiene en paraísos fiscales se lo van a congelar, presidente. Eso es lo que a usted le va a pasar. Yo les recomiendo, como que soy su amigo, ¿verdad? Yo les recomiendo que usted vaya y se defienda de esa demanda que nosotros le pusimos y que le pusieron esos diplomáticos de carrera, presidente. Y no esté gastando el dinero del pueblo, gastando el dinero de la gente, ¿verdad? Que se puede utilizar para medicinas, se puede utilizar para la educación y para muchísimas carencias que nosotros tenemos aquí en nuestro país, y no para usted limpiarse la cara y que se quede todo sucio por dentro, porque usted con limpiarse la cara, usted no va a tumbar esa demanda que nosotros le tenemos ahí. Usted tiene que ir a defenderse allá ante el tribunal, y ya esa demanda tiene más de 6 meses. Muy pronto va a venir un fallo, porque ya vinieron los investigadores de allá del tribunal, vinieron y visitaron el país porque nosotros tenemos esa información, y va a venir un fallo pronto, presidente Abinader, con respecto a esa demanda, porque fueron 3 que le pusimos, presidente. Esa es una de las que le pusimos. Lo que nos molesta es que usted le mienta al país y le mienta al pueblo con la OIT, de que la OIT a usted le dio un premio. Cuando revisamos las fechas, la fecha cuando fue publicado esa premiación suya, que la vemos ahí en pantalla, esa fecha de esa publicación fue antes de que ocurriera el evento, presidente. Quizás fue el cambio de hora, por la distancia, porque son países diferentes. Tal vez fue eso, presidente. O tal vez es que esto es parte de una estrategia para limpiarlo a usted, y que a usted no le entregaron ningún premio en la OIT. Porque yo no creo que un presidente que esté demandado ante el Tribunal Penal Internacional pueda recibir una premiación de ese tipo. Además de eso, presidente, para usted salir al exterior a recibir premiaciones de este tipo, eso tiene que estar autorizado por el Congreso de la República, presidente. Los senadores y los diputados debieron darle el visto bueno para que usted fuera al exterior a recibir una premiación de ese tipo. Número 1, presidente, usted está demandado ante la Haya, usted está demandado ante el Tribunal Penal Internacional. Y número 2, para usted recibir un premio internacional, el Congreso de la República tiene que aprobarlo. Señores, seguimos en transformación política, que vino, como dice su nombre, a transformar el criterio que tenemos sobre la política a nivel nacional e internacional, y recibimos con muchísimo cariño a un invitado especial, el abogado penalista y maestro John Garrido, con quien vamos a hablar de distintos temas. Bienvenido, maestro. Gracias, buenas tardes y a sus órdenes. Nosotros la verdad que tenemos mucho que hablar, pero bastante. El tema obligatorio en todos los paneles, y más teniendo un abogado penalista, es el caso Jebset. Y el día de hoy se estuvo conociendo la solicitud, o se está, creo que todavía se está conociendo la solicitud de medida de coerción, y puede ser que se extienda por la cantidad de información hasta mañana, puede ser. Que nos hable un poquito de este caso. Ahí el testimonio de un señor que trabajaba coordinando todo lo que tiene que ver con la empresa del Jebset, que es Gregory Adames, dio unas informaciones que han virado un poco la torta. Y mucha gente, incluyendo abogados penalistas, han hablado de cambiar la tipificación del delito, que sea homicidio involuntario por homicidio voluntario. Pero en el homicidio voluntario hay que probar la voluntad de que las cosas se deseaban, o que por lo menos se quería, ¿verdad?, que fueran así. ¿Qué nos dice usted de esto? ¿Sería esto posible con este Código Penal? Bueno, buenas tardes. Mira, sobre ese caso que ha generado mucha conmoción en el país, y algunos abogados, opinólogos, le han dado el tratamiento de que tiene consecuencias jurídicas penales. A mi entender, no hay caso penal. ¿Por qué? Porque el
derecho penal se rige por dos principios principales, que es el principio de legalidad y el principio de no interpretación, de interpretación restrictiva. Y si usted va a ver el tipo penal del homicidio involuntario, ahí es una descripción confusa, difusa, ambigua, inequívoca y no es estricta como le exige el principio de legalidad. Eso es una connotación técnica. Yo sé que probablemente no se entienda, pero lo voy a platanar, lo voy a allanar lo más posible que se entienda. Toda conducta en materia penal tiene que estar descrita de tal forma que cualquier iletrado y analfabeto la entienda y la comprenda. Si no la entiende y no la comprenda, no hay delito. El homicidio involuntario es, aparte de que es una norma incomprensiva, es una norma construida basada en una ley penal en blanco. ¿Qué significa una ley penal en blanco? Que se complementa con otras. Y eso también es otra afectación al principio de legalidad. Las conductas tienen que estar descritas en un solo texto jurídico y no pueden ir a complementarse en otro. ¿Dónde se complementa? Cuando dice, el que comete homicidio involuntario a través de los verbos rectores que son torpeza, imprudencia, inadvertencia y negligencia de los reglamentos. Pero cuando tú te vas a los reglamentos, son reglamentos estatales que asignan una responsabilidad jurídica al oficialismo, al gobierno y al Estado. Son varios reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de dónde... Explique ese pedacito es interesante. Usted quiere decir, yo no soy abogado, qué bueno, yo lo que soy médico, pero yo quiero que usted me lo explique bien. Usted quiere decir con eso es... que no hay delito penal. Que si hubiese un delito penal involuntario, si hubiese sido involuntario, ¿verdad? Si es involuntario, entonces la responsabilidad sobrecae directamente al Estado y no al dueño de la edificación. Toda la responsabilidad conforme a la teoría del delito y a la responsabilidad patrimonial estatal recae en el funcionario. Nadie ha querido tocar eso. Aquí no hay responsabilidad penal. ¿Ese sería la alcaldesa? A los funcionarios. En este caso. El alcalde, la sindicatura, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obra Pública tiene responsabilidad. Los bomberos. Entonces usted va a los reglamentos, porque hasta la Cruz Roja, ¿verdad que sí, doctor? Habría que ver si hay algún reglamento que le asigna responsabilidad. Pero lo que tengo claro, muy bien, que hay responsabilidad a través de los reglamentos, pero no penal, sino esta responsabilidad patrimonial. Es al ministro de Obra Pública. Por ejemplo, hay un decreto del 2008 que dice más o menos lo siguiente, en síntesis. El Ministerio Público vigilará, fiscalizará que no haya planta encima del techo. Las plantas tienen que estar al lado en una caseta individual, bien organizadita, bien bonita y con respiración. Por ejemplo, ¿quién fiscaliza que esas plantas estén al lado? El ministro de Obra Pública. Si usted no lo hace, compromete su responsabilidad. Claro. No penal, sino administrativa. Entonces, he visto que la conmoción en el país sobre este caso han dado de lado ese tipo de consecuencias jurídicas y se han ido a lo penal. ¿Pero por qué se van a lo penal? Porque genera pasión. Claro. Y porque genera pasarela jurídica, genera... vitrineo. Vitrina, que yo opino, sí. Pero ahí no hay responsabilidad penal en síntesis. ¿Por qué? No hay una descripción clara y precisa. Pero el homicidio involuntario manda a que se complemente esa conducta con los reglamentos. ¿Y qué son los reglamentos? Los reglamentos no establecen sanción penal, sino sanciones administrativas. Oh my gosh, no relaje. No me diga una usted cosa busca así, el reglamento. Más peor todavía. Hay un reglamento del 2000. ¿Esto se va a convertir en un circo entonces? Ya lo es. Ya es un circo. Sí. Esto no tiene nada que ver con el derecho entonces, ni con el derecho penal, ni con nada de esa vaina. Tiene que ver con el derecho. Pero... Estamos claros que es responsabilidad civil para los propietarios. Sí, quien comete un daño a otro tiene que resarcirlo. Exacto, eso está claro. Eso es el especie de civil, código civil. Pero también hay responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad administrativa contra el Estado. Y entonces han querido dejar de lado esas consecuencias jurídicas y se van por lo penal porque genera vitrina, porque genera un reality show, porque ubican el derecho penal como un show penal.
Entonces, doctor, Dios mío. la medida de coerción, que todos la hemos leído, el famoso informe y medida para la petición de medida de coerción, esta medida para un homicidio involuntario está correcta, está pedida de medida. Bueno, mira, realmente hay un delito descrito en el Código Penal y el juez se va a llevar de eso, pero sustancialmente, porque entonces no, va a debería. dar un fallo favorable a quien bueno, están es que hay que ver si acusando. ese juez tiene bien la cabeza amueblada. Exacto. Hay que ver si ese juez conoce la dogmática penal, la teoría del delito. Ya. Hay que ver cómo es el comportamiento de los operadores a lo interno del tribunal. Lo más probable es que el tribunal se decante con una medida de coerción, porque acuérdense que estos ya son casos que salen de la esfera jurídica y se van a la esfera política, a la esfera de la muchedumbre, del populismo, del Coliseo Romano. Entonces, ¿qué debió ser? ¿Qué doctor? debió ser? ¿Qué debió ser? A mi entender, a mi humilde entender, no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta. Claro. No, pero claro, su lo experiencia y demás. Ahí no hay un tipo penal, ahí lo que debió de pagar, debe de establecerse responsabilidad jurídica civil y responsabilidad jurídica contra el Estado. Ámbito penal yo lo dejo fuera porque no está bien claro el tipo penal bien definido contra los propietarios del caso Yes. Yese. No, esa es mi humilde opinión. Con Quisiera el que alguien código- me refutara con peso y me haga cambiar, porque O sea, tampoco me cierro. es pedir resarcir en Ahí buen, lo que hay en es buen cuarto, virgo, dinero, dinero. Resarcir, pena no, exacto, resarcir económicamente por los daños que se por hicieron. los daños. Y al Estado por no fiscalizar, por no vigilar y por no hacer lo Exacto. que tenía O sea que el hacer. Estado también Claro. tiene que Claro resarcir. que sí, Claro. claro que sí. Y no he visto la primera Señora, demanda en graben materia eso. administrativa. No. No me relaje. Quisiera que me llegue uno, tengo Oh, ya Dios mío, el doctor. caso listo para presentar. Doctor, entonces usted quiere decir que se debe citar a la alcaldesa, se debe citar al ministro de Obras Públicas, se debe citar a todos a todo lo que tiene responsabilidad el ministro de Trabajo. El ministro hay de un Trabajo. reglamento de seguridad, hay un reglamento para que respondan a sí, esas familias. para que respondan, porque el no hacer en materia administrativa, en materia civil, se paga con Dinero. El no hacer. A mí me No gustaría hace. saber dos cosas. La Su María jurisprudencia que hay en la Santísima. República Dominicana poca, con no hay. relación a demandas del Estado. Ah, no, contra el Estado ya hay varias. Está Sí. creciendo, está mejorando. Son muy tímidos los jueces porque los jueces no quieren meterse contra el Estado porque ellos quieren ascender, asegurar su salario y quieren ser jueces de la alta corte. Y al Estado como que lo mantienen aislado, pero a veces por la configuración del evento, que no le queda otra opción, le dan su pelliquito, pero muy tímido, muy tímido. Lo otro es, usted ha tenido la oportunidad de, ahora mismo hay 6 códigos penal en el Congreso. Usted ha tenido la oportunidad de ver esos códigos penal. ¿Y qué dice usted de que 5 de esos 6 códigos dejan fuera, eximen de responsabilidad penal a las iglesias, los ayuntamientos, el Estado Dominicano y las alcaldías? Y creo que también es, no recuerdo, pero todo eso lo deja fuera. ¿Qué usted piensa Yo de eso? pienso que los legisladores no son tan, ¿cómo te digo? ¿Qué palabra utilizar? No, yo Estúpido. creo que no son tan poco inteligentes para aprobar una cosa pero así. usted Una está hablando de defensa. Un qué? adefesio Pero jurídico ¿cómo así. usted piensa así de los legisladores de nuestro país? Ellos son medio buenos, son medios inteligentes. Yo creo que eso no lo van a No. aprobar. Eso es dejar indemne al principal violador de los derechos fundamentales, que se llama El Estado. El Estado Dominicano, claro. el Estado. Y además, la Iglesia Católica, que en los últimos años ha generado mucha responsabilidad penal, Claro. pero también como persona jurídica, no pueden dejarla fuera, porque cuando un Y la padre, cuando un protestante sacerdote también, la me protestante viola a mi también. hijo, no solamente es responsabilidad Del- del autor porque de esa también violación, de la iglesia. de la iglesia. Pero hay- Cada institución es responsable por sus agentes. El policía que Claro. cometió un error, no solamente él es responsable, Claro. sino la policía. Pero ahí en eso que usted dice sobre las iglesias, lo que se ha demostrado hasta el día de hoy es que las iglesias, cada vez que tienen oportunidad, lo que hacen es que protege al delincuente párroco Diario. o cualquiera. Entonces, si se ven sin responsabilidad, no solamente lo van a proteger o lo van a promover. Un problema ético de la iglesia. Problema no solamente jurídico, sino ético. Pero también
una irresponsabilidad del Ministerio Público. ¿Qué importa que tú me protejas? Es que yo voy a perseguirte por haber cometido un hecho reprochable. Eso me lleva a otra pregunta. Con esos códigos que hay ahora que están promoviendo distintos, pero muchos coinciden en muchas cosas, ¿cuál hubiese sido el destino del caso Jet Set en caso de que estuviera aprobado el código penal que se ha propuesto? Bueno, si el código se hubiese aprobado anterior al hecho, sí, pudiese aplicarse. No, pero, si el código ¿cuál se hubiese aprueba sido ahora, la no realidad? se aplica porque no se retroactivo. aplica porque el hecho es Sí. retroactivo y solamente se aplica si beneficia al acusado. Hay los delitos involuntarios y sin dolo, porque ahora veo que han dicho que hay dolo. Aquí no hay dolo. Donde hay dolo hay intención. ¿Qué significa dolo, doctor? Intención de hacer la cosa. Exacto. Intención de la cosa, como dice la abogada. No, yo soy politóloga. Politóloga. Sí. El dolo implica planificación, intención, voluntad, que lo tengo en la mente subjetivamente y después lo exteriorizo conforme a un plan concebido mentalmente y después lo materializo. O sea, esa gente, ahí no hay dolo. Si él hubiese dicho que se caiga esa vaina y mueran todos, ahí hay dolo. Claro. Ahí hay cualquier cosa menos dolo. Sí. Entonces, ¿usted cree, doctor, que todo esto se va a terminar en un espectáculo de mal gusto, como ha pasado con la mayoría de los casos que se han manejado en los últimos 4 años? Es decir, los últimos 4 años hemos visto que se ha utilizado mucho el derecho penal, pero en realidad no hay ninguna pena. Es decir, todo el mundo sale de la pena. Mira, nuestro Ministerio Público tiene que ir corrigiendo un poco eso. Aquí los eventos lo enjuician mediáticamente y eso afecta garantías y derechos. Ya los juicios, por ejemplo, veo al Ministerio Público diciendo que ese señor despreciaba la vida. Con esa coletilla es suficiente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anule el caso y condene al Estado. Dios mío. Los funcionarios no pueden emitir juicios públicos contra un inocente. Él Presuntamente. es inocente. Presuntamente todavía Claro. lo cobija la presunción de inocencia. Claro. Que el pueblo quiera quemarlo en la hoguera, ese es el pueblo, porque la muchedumbre así es que piensa. Por eso yo creo que este caso es un caso, como usted dijo muy bien hace un momento, de que es un caso que ya ha pasado de lo penal a lo político. Sí, se Pero convierte yo en casos creo políticos, que como los casos de corrupción. sí, que se yo convierten creo en que casos este políticos. caso le va a hacer mucho daño al gobierno de turno. Bueno, Señores, continuamos con Transformación Política, un invitado de lujo. La verdad, doctor, que nosotros hemos quedado impresionados con lo que usted nos ha explicado, porque todo el mundo pensaba que esto era un asunto penal y que a través por esa vía pues podían ser castigados los responsables, y ahora usted nos ha esclarecido la mente, pues explicándonos que los responsables, el responsable número uno es el Estado Dominicano, Claro. junto con todos los ministerios. Y nadie Pero lo a esa dice. gente nadie los menciona, a esa gente nadie los ha citado. Eso es como si no existiera. Y que irse por la vía penal lo único que va a provocar es un espectáculo, un show, y al final no va a haber ninguna condena. Que de Es hecho, decir, para mí que las verdaderas condenas serían a través de la parte civil. Eso es lo que yo presumo y eso es lo que establece el orden jurídico. Que usted se vaya por la vía penal, quiera hacer show, bueno, eso es, cada quien desarrolla su vida como lo desea y define su estrategia también como lo entienda, pero o sea, es que no hay un tipo penal que define este que caso. define este caso, porque el que está mal concebido, está mal construido, está mal elaborado, conforme a los principios universales del derecho. Eso es una forma de corrupción, doctor. Es decir, elaborar a propósito un caso de esa magnitud, elaborarlo mal para que el caso termine diluyéndose, termine perdiéndose. Me parece que es una ignorancia, ¿no? De corrupción. Es más ignorancia. Sí, porque, lo consideran ustedes como ignorancia, sí, no como porque corrupción. Acuérdense que el caso es post, no antes. Pero si usted lo hace de manera intencional para que el caso finalmente se pierda y se caiga, si usted lo hace intencional, usted sabiendo que No, se va a para caer, que no paguen, porque y para que aplatan los doctores para que no paguen. para que no aparezcan los verdaderos responsables. Para Si que usted no lo paguen hace- ninguno, ni el Estado. Según lo que ha dicho Sí. el doctor, no pagará ni el Estado ni el ni dueño tampoco del el dueño del establecimiento. establecimiento. Sí.
y la víctima, a través de los abogados, los querellantes. ¿También lo están engañando? Bueno, no le veo tampoco una visualización. Yo lo que veo en ese caso es... Yo respeto el ejercicio de cada quien, pero aquí yo categóricamente no hay delito. Yo lo que veo es si se aplica las leyes, el código y la garantía y los principios. Es una definición imprecisa, confusa, difusa, que no le veo. Que se hace también a propósito por los legisladores, porque se ven a sí mismos como sujetos del derecho y de la ley. Exacto. Y siempre el legislador hace la ley pensando en sí mismo. Mire, en materia penal la conducta debe subsumirse. Principio de subsunción. El hecho en el derecho. Aquí hay un hecho. Sí, es cierto, hay un hecho. Pero vaya donde está el derecho. No encaja. No se ajusta como anillo al dedo. Va a tener que apretarlo, romper el dedo. Usted puede torcer el derecho y puede condenarlo. Pena máxima 2 años. Doctor, ¿qué usted entiende que tiene estancado después de 141 años la modificación de este Código Penal? Yo creía que eran las 3 causales. Creíamos todos, pero yo llegué a la conclusión que no lo es. Y llegué a otra conclusión, que lo que tiene parado a ese código básicamente es la responsabilidad penal contra los funcionarios que no quieren ejecutar la sentencia. Excelente, estoy de acuerdo totalmente. Doctor. Esto ha sido brillante porque usted no llegó a las yo se lo pregunté, pero yo he ido descartando. Mire, yo he apoyado las 3 causales en todas sus formas, y en un momento pensé que eso lo tenía detenido. Mire, doctor, pero es más lo que pasa por los legisladores. Yo tuve, doctor, 4 años en el Congreso, y usted sabe cómo funciona eso. ¿Usted fue congresista? Yo fui senador de la República. ¿A dónde fue que usted fue? De la Romana. Sí. De la Romana. Yo sabía que lo había... Y usted sabe lo que yo experimenté ahí, lo que yo viví ahí. Mira, los congresistas, es decir, nosotros, que éramos congresistas ahí, no podemos aprobar ninguna ley, al menos que el Ejecutivo quiera. Es decir, no hay forma humana. Este es un país hiperpresidencialista. Se la aprueba en una cámara, se va a la otra cámara y en esa cámara perime. En esos 4 años que yo estuve en el Congreso, perimieron 175 leyes que fueron desde el Senado de la República hasta la Cámara de Diputados y viceversa. Estamos hablando de casi 300 proyectos de ley que perimieron en ambas cámaras. Es decir, ahora, ¿cuáles fueron las leyes que sí, que fueron aprobadas? Leyes que le interesaban al Ejecutivo. Pero ninguna ley que le interesara a uno de nosotros fue aprobada en 4 años, doctor. Es que este es un país hiperpresidencialista. Lo que pasa es que este es un país. Entonces, ¿quién manda al presidente? Yo tengo una teoría que esa es mi opinión. ¿Quién manda al presidente? ¿Quién le dice al presidente cuáles son las leyes que hay que aprobar? El Consejo Económico y Social, el CONEP y el Consejo Nacional de Competitividad. Yo creo que el sistema está establecido de esa manera. Los empresarios primero manejan a los presidentes y los presidentes a su vez manejan su partido. Ningún miembro del partido, bien sean senadores o diputados, se atreven a contradecir los lineamientos de su partido. Entonces se le hace muy fácil al empresario, a esta plutocracia, se le hace muy fácil gobernar, se le hace muy fácil lograr sus objetivos. Yo creo que es por ahí que anda la cosa. Es esa clase la que no quiere que se apruebe un verdadero código penal. No el que se leyó cuando yo estaba en el Congreso. Lo que se leyó cuando estaba en el Congreso. De hecho, el código cuando tú estabas en el Congreso era mejor que lo que se propone ahora. Lo que se propone ahora. Porque, mire, ahora se ha introducido un grupo de cosas como los tribunales militares, que estaba eso de que superado ya. Pero aquí, imagínese usted que aquí los generales sean los que juzguen a los coroneles, a los cadetes, imagínese usted. Todo si eso, ellos son los que tienen su estructura. Todo eso es para distraer. Oye, me no van a aprobar nada. A ellos no les interesa que se apruebe eso. Pero tú sabes que yo como politóloga, que he visto lo que ha pasado en los últimos 15 años en el mundo, yo sí te puedo decir que para lo único que sirve lo que está pasando hoy con el caso Yexet es como un aliciente más para la población despertar. Aquí se vio durante mucho tiempo cosas que pasaban, que Cadena Humana, hoy SOE, que Marcha Verde, que esto, y cada uno aportaba un poquito más de indignación en la ciudadanía, hasta llegar a un punto donde la ciudadanía estalló. Lo que pasó en la Plaza de la Bandera no fue lo que pasó por las elecciones, fue un cúmulo de cosas que el ciudadano va llegando hasta un punto
Y estalla. Entonces, para mí, ya con el caso Jetset, ya se volvió de nuevo a activar ese mecanismo de la hartación de la población, diría yo, de que aquí hay cosas, y desafortunadamente, como los políticos se han despegado de la agenda que quiere la población y tienen una agenda particular de lo que quieren ellos, que ni siquiera es lo que quiere el partido ni lo que dice el partido que quiere, para mí eso simplemente está siendo un poco más de combustible para otra ola de indignación social. Sí. El trabajo está tan bien hecho, doctor, que yo hasta este momento creía que el caso iba bien. Yo pensaba que ese caso, que era así, que eso era por ahí, que eso era penal. Yo desde el principio escuché lo que la versión que dice el doctor, que era por lo civil, pero con el doctor entendí que fue perfectamente orquestado para liberarse del tema económico. Es lo que yo más o menos entendí. Doctor, antes de irnos, que ya nos quedan 2 minutitos, en el caso de unos diplomáticos que hablábamos al principio de Carrera, que el gobierno se negó a ejecutar la sentencia de los tribunales, pese a verse el doctor Milton Ray Guevara exhortar al propio presidente Luis Abinader que se les resarciera, que no fueran cancelados. ¿Qué pasa en este caso? Ya se demandó ante las Cortes Internacionales al presidente Abinader. ¿Qué pudiera pasar? Mira, esto es un caso de un colectivo de funcionarios diplomáticos que tienen la categoría de carrera diplomática conforme a la ley. Y ustedes saben que el gobierno que se va y el que llega siempre vota, desvincula a lo que encuentra. Sí. Es una forma también de violar los derechos fundamentales de las personas en materia, en el ámbito laboral. Y que para eso se han creado leyes que vayan en pos de protección a esos empleados de la administración pública. ¿Qué sucede? Este gobierno que llega en el 2020 empezó a votar embajadores, funcionarios del servicio exterior, y tenían categoría de funcionarios diplomáticos de carrera, no porque eran PLDistas, sino porque la ley le autorizaba esa categoría. Y lo votaba mediante un decreto, violándole mucho debido proceso, y esos casos, de los cuales yo llevé algunos 30 a los tribunales de la República, o 35, 40 por ahí andan, y anulaban el decreto porque lo votaban mal votado, y decían reintégrenlo y páguenle sus prestaciones laborales. Yo recurría a la Cancillería, a la Suprema rechazaba, iban al Tribunal Constitucional, y allí el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia muy politizada, anuló todos todos los casos, todos los casos, lo echó para atrás. Y en esa etapa que estamos ahora, una gran parte, estamos volviendo desde el principio. Hacer el proceso nuevamente. Hacer el proceso nuevamente basado en el precedente del Constitucional que dice, no, ellos no son funcionarios diplomáticos de carrera porque eran del otro gobierno. Okay. Yo lo estoy diciendo a mi palabra, ellos lo dicen de otra forma. Ellos lo dicen de otra forma. Entonces lo que estamos es buscando agotar esto para ver si ya llevamos el caso a la Corte Interamericana, porque hay que agotarlo internamente, y estamos en esa etapa. Es una violación flagrante de muchas sentencias que no quieren ejecutarse, otras se han hecho definitivas, y aunque el TC ya haya dicho que no, ya es definitiva, y usted como senador sabe que una sentencia definitiva es como una ley que ordena que se haga o se debe hacer algo. Bueno, en esa etapa es que estamos. Yo espero, doctor, queremos darle las gracias, de verdad. Hay que invitarlo nuevamente. Claro que sí, y dejar la puerta abierta para que vuelva de nuevo y que agotemos ese tema tan interesante, porque nosotros también colocamos esa demanda ante el Tribunal Internacional, específicamente esa de los diplomáticos de carrera por violación de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos que planteamos fue el derecho a la vida. A comer. Porque murieron 3 diplomáticos de carrera en ese periodo. Bueno. Señores, será entonces hasta la próxima. Gracias. Yo trabajé